Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Carlos Escalante Perdomo, de la Universidad Mariano Galvez. Estoy en el curso de electrónica analógica. Les voy a explicar cómo hacer una fuente de voltaje universal. Antes de explicarle cómo es el funcionamiento de mi circuito o cómo armar el circuito, les voy a explicar cuáles son los componentes que utilicé. Utilicé una fuente de voltaje alterna. Esta fuente de voltaje alterna también es conocida como fuente de tensión. La que yo utilicé es de 127 voltios. También lo podemos trabajar con 110 voltios, 120 voltios. Realmente no es por algo en específico que utilice 120, sino que también yo lo puedo colocar como 127. Yo también la puedo colocar como 120 o como 110. Utilicé un transformador 10 2.1. Lo que quiere decir este 10 es de que por cada 10 vueltas que lleve en el primero, el 1 quiere decir que debe llevar una en el secundario. Esto es porque el transformador se compone de un devanado. Por eso es que se trabaja de esa manera. También coloqué un fusible de 1 amperio. Este fusible lo coloqué como el primer filtro. Al momento de que la corriente entre, y si no es la corriente que yo necesito, se va a quemar mi fusible. Entonces va a pasar por el fusible, y si la corriente es muy alta, se quema el fusible y ya no va a llegar hasta los siguientes componentes y no se van a quemar. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando es en una placa. En esta parte no importa que se me quemen, porque no es algo físico en lo que yo lo estoy trabajando, sino que eso es en un simulador. Entonces de aquí no hay mucho problema, pero sí, como preferencia, sí es colocar un fusible, porque el fusible se quema y la corriente ya no sigue pasando, porque ya no hay algo que la esté puenteando. También coloqué un rectificador de diodos. Este semiconductor sirve para permitir el paso de corriente en una única dirección. Esto es, por ejemplo, si la corriente es variable, él rectifica y la línea. Lo que quiere decir de que la línea es de que si la corriente viene inestable, lo que hace es mantener el mismo voltaje hacia los siguientes componentes. Tengo un capacitor de 2200 microfaradios. ¿Por qué lo coloqué de 2200 microfaradios? Porque al momento que lo coloqué yo más alto, me quemó la resistencia y me quemó la LED. Entonces, por lo general, o de esta manera, yo lo traje con 2200 microfaradios. Tampoco lo puedo poner menor a eso. Coloqué resistencias de 1K. También coloqué 3 LED. Coloqué 2 LED solo para validar de que la corriente sí esté llegando hasta donde están las LED. También coloqué una última LED, que esta última LED sí me va a servir un montón. Que esta LED va a servir que al momento que yo del switcheo o empiece a cambiar del voltaje que yo necesito, el color de la LED va a ir aumentando. Entonces, más que todo, para eso lo coloqué. Este switcheo lo trabajo yo con la resistencia variable. Coloqué un multímetro digital. Este multímetro digital puede ser reemplazado por un análogo, o bien se puede utilizar los dos al mismo tiempo. Para tener un voltaje exacto es mejor utilizar un análogo. Utilicé un integrado 7805. Este integrado es para regular el voltaje. Sí tuve varios inconvenientes. Como les comenté al principio, se me dañaron la LED y la resistencia. Era porque estaba colocando mi capacitor con más de 2200 microfaradios. No tenía corriente en el rectificador de diodos. Esto era porque yo no había colocado un transformador. Entonces, para poder utilizar esto, debo utilizar un transformador. También un solo voltaje y no podía hacer la variación. Yo no podía hacer la variación porque no tenía un regulador de voltaje. Entonces, para eso me sirve el regulador de voltajes, para poder yo hacer la variación del voltaje que voy a tener de salida. Les voy a explicar cómo es el funcionamiento de mi circuito. Acá lo voy a correr. Si se dan cuenta, aquí era como les decía que tenía los AC. Tengo aquí el transformador, tengo el fusible. Después del fusible lo que tengo Después del fusible tengo el rectificador con diodos. Este rectificador con diodos, como les decía, lo que viene, si se dan cuenta, aquí la corriente entrante es inestable, pero si se dan cuenta, aquí ya la corriente de salida hacia mi capacitor ya cambia. Se dan cuenta que se mantiene estable la corriente. Se viene acá
Acá entra la corriente, pasa por mi resistencia, viene a cada una de las LED. Si se dan cuenta, aquí las LED están intermitentes. Vengo aquí a mi regulador de voltaje. Acá en el regulador de voltaje se viene hacia mi resistencia variable. Viene acá por la resistencia, se pasa para la siguiente LED y toda esta parte viene a dar acá, viene a dar a mi multímetro. Si se dan cuenta, acá cuando yo lo ejecuto me da un voltaje de 4.97 voltios, que es el voltaje que viene entrando. Viene saliendo de 4.97 voltios. Y aquí en mi resistencia variable, cuando yo la empiezo a mover, me da 6 voltios, me da 6 voltios, me da 7 voltios, me da 8 voltios, y conforme yo la vaya subiendo, así va a ir dando el voltaje. Hasta 13 voltios me da. La voy bajando y se viene bajando el voltaje hasta llegar a los 4.97 voltios que yo tenía en su momento. Esta fuente universal puede ser utilizada para varios dispositivos. Siempre hay que verificar la etiqueta del fabricante. Por ejemplo, se puede utilizar para un equipo de cómputo hay computadoras que utilizan 12 voltios. Se puede utilizar también para un access point, que a veces los power injector utilizan 4.5 voltios, a veces otros utilizan 8 voltios. Entonces, dependiendo la etiqueta del fabricante, así es como podemos utilizar estas fuentes de poder. No podemos, por ejemplo, ponerlo en 13 voltios y la etiqueta del fabricante dice que 4.5 voltios son los que soporta, sino ahí lo que va a suceder ahí es que vamos a quemar el dispositivo. Así es el funcionamiento de este circuito. Vamos a pausarlo y les voy a explicar qué fue la cantidad que yo le puse acá a cada uno de los componentes. Si se dan cuenta, acá puse 120 voltios. La frecuencia de 1 Hz. Acá en el transformador 10.1. Les voy a poner un ejemplo. Si yo lo pongo en 24.6, al momento de ejecutarlo me quema las resistencias. Entonces acá el transformador tiene mucha dependencia también del voltaje que va a entrar. Entonces aquí lo dejamos en 10.1. Volvemos a correrlo y no da ningún inconveniente, sigue encendiendo la LED. Acá en el rectificador, aquí no cambiamos nada. Acá en el capacitor fue lo que colocamos de 2200 microfarados. Tenemos la resistencia de 1K que les había comentado en principio. Acá no hicimos tampoco ningún cambio en el regulador. Donde sí hicimos el cambio fue acá en la resistencia variable. Acá utilizamos una resistencia variable de 5K, que ese es el valor que le colocamos, que quiere decir de que hasta 5K puede llegar. Entonces, si la modificamos y le colocamos 3K, vamos a poder llegar solo hasta 3K. Entonces le colocamos acá 3K. Entonces tenemos solo 3 kiloohms. Se dan cuenta, acá en la parte de abajo, nos dice que solo hasta 3K. Entonces, de esa misma manera es que se debe mantener. Lo debemos dejar en 5K para que nos funcione hasta los 13 voltios que necesitamos. 5K, las resistencias y las LED. Y como les estaba explicando, que al momento que yo vaya haciendo el voltaje, esta LED que ven acá va incrementando la luz. Y este sería el funcionamiento de mi circuito. Les voy a mostrar cómo armar el circuito desde cero, para que sepan dónde está cada una de las cosas. Este circuito fue armado en Lineware. Este es un simulador bastante completo que nos puede servir también para probar algún circuito que lo tengamos hecho en papel, y para no armarlo de una vez desde una protoboard y que se nos vaya a quemar, o en una placa. Entonces les voy a mostrar cómo armarlo. Ok, les decía que de primero deberíamos de buscar un AC.
Si tienen abierto el Lineware y no les aparece esta parte acá de las propiedades, le damos acá en la cajita, nos aparecen las propiedades y buscamos la parte donde dice Power Supplies. Si se dan cuenta acá aparece hacer voltaje source, le damos acá, vamos a armar primero todo y ahí vamos a colocarle los parámetros que les había dicho que teníamos. Después de eso vamos a colocar el transformador. Vamos a buscar la parte donde dice Passive Components. Vamos a buscar el transformador. Aquí tenemos el transformador. Después del transformador vamos a buscar el fusible y el rectificador. Este fusible también lo tenemos acá en Power Supplies. Aquí está el fusible. Y nos faltaría buscar el rectificador. Este lo vamos a buscar en Discrete Semiconductor. Aparece como Rich Rectifier. Vamos a agregar el capacitor que les había comentado que necesitamos. Este capacitor lo encontramos en Passive Component. De una vez vamos a agarrar la resistencia variable, el capacitor que necesitamos. Necesitamos en total 4 resistencias. Vamos a buscar las resistencias. Aquí están 1, 2, 3 y 4 resistencias. Vamos a buscar 2 LED también, perdón, 3 LED. Este está en Output Component. Y vamos a empezar a armar el circuito. Si necesitamos otro componente, después podemos abrir esto. Vamos a armar el circuito. Aquí lo que vamos, estas líneas que van viendo son las conexiones que vamos haciendo ya de manera física, son cables los que se utilizan. Eso es para ir interconectando los dispositivos o los componentes. Vamos a agregar el capacitor. Conectamos aquí y el otro extremo lo conectamos en la otra pata. Aquí debemos de tomar en cuenta de que estos no se tienen que interceptar. Si dan cuenta, aquí ya no hay ninguna intercepción entre ellos. Sí pasan encima, pero no hay ninguna intercepción entre ellos.
Colocamos las dos resistencias. Aquí si se dieron cuenta en el ejemplo que les mostré, había la conexión que tenía era de que con esta se conectaba, pero aquí no hay problema de que la trajemos de esta manera. Colocamos la LED. Luego de eso vamos a conectar la resistencia variable. Aquí no importa la posición en que la trabajemos. Aquí nos falta buscar el integrado. Vamos a sacar las propiedades y vamos a buscar el integrado que les había comentado que necesitamos. Tenemos acá nuestro voltaje regulador o nuestro regulador de voltaje. Vamos a colocar la resistencia. Aquí no se van a asustar que esté quedando diferente de como se los mostré en un principio. Solamente es el ordenamiento de cómo dejé los componentes, pero sí es el mismo funcionamiento que tiene. Vamos a colocar la siguiente resistencia. Ya la tenemos ahí y vamos a colocar la LED. Solo vamos a buscar el multímetro. Y vamos a probar a hacer primero la prueba con un análogo. Solo vamos a subir un poco esto.
Vamos a validar que todos nuestros componentes los tengamos. Y nos hace falta una resistencia más. Vamos a probarlo. Si se dan cuenta, ahorita no funciona porque no hay ningún voltaje. Vamos a agregar los 127. La frecuencia se queda de 1. Seguimos probando y si se dan cuenta, enciende las 3 LED. Tenemos el fusible. Si se dan cuenta, se mantiene intermitente en la LED, pero no tenemos todavía aquí el capacitor. Todavía no tenemos cuánto necesitamos, que serían los 2200 microfarados. Volvemos a probar. Se mantiene en 10 voltios. Vamos a bajarlo acá, lo vamos a bajar hasta 1. Y si se dan cuenta, aquí ya se mantiene. Aquí ya está funcional. Aquí, si se dan cuenta, aquí se mantiene a 10 voltios, pero no vemos conforme va bajando. Aquí dijimos que le vamos a trabajar con 5 kiloohmios. Vamos a validar que todo lo demás esté bien. Si está el fusible de 1 amperio. Listo, vamos a cambiar este. Vamos a cambiarlo por el digital. Y si se dan cuenta, tenemos el voltaje que nos dio en el ejemplo anterior. Aquí vamos incrementando y se va subiendo el voltaje. Llega a 13 voltios, comienza con 13, entre 14 voltios llega. Y este sería el funcionamiento de nuestro circuito, armándolo desde cero. Espero que les haya gustado y esto sería todo de mi circuito, la explicación de cómo es el funcionamiento, cuáles fueron los componentes que utilicé y muchas gracias.